Daniela, ¿Sí? no está en vivo, ¿no? Porque no me está dejando poner inicio. Em, Mirá, veo el start, pero lo veo en gris. Recién lo veía en amarillo. No Me sé, sigue no sé por qué apareciendo live. no te deja poner inicio a vos. No, no, Ay, hasta hace un ratito sí. claro, a mí tampoco. No sé si es la conexión a internet o qué. Me parece que vamos a tener que salir directo con tu presentación. Bueno, dale, ¿Dale? dale. Compartila y vemos si ya podemos salir. Ok. No sé por qué no me deja. Mirá que a mí tampoco ahí me está dejando, ¿eh? No, a mí tampoco. Y encima no hay nadie de sistemas. Sí, yo lo había visto a Matías por ahí. Ahí está en vivo. Hola, disculpen. Estamos teniendo un problemita de conexión. ¿Ya estamos? Sí, sí, Daniela, comenzá cuando Buenísimo. quieras. Dale, gracias. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Daniela Andrada. Les dejo un ratito la cámara, van a ver atrás mío toda mi cocina. Estoy acá metida en este espacio mientras mis dos hijas, les cuento esto para que veamos si encontramos un punto de conexión. Mis dos hijas están en clase en este momento, así que en un ratito voy a bajar la cámara porque me parece que tres personas usando la videollamada, no sé si se lo va a bancar. Así que les doy la bienvenida, mi nombre es Daniela. Lo que vamos, hoy la idea es compartir un poco sobre qué son las estructuras liberadoras. Yo vengo hace un tiempito yo trabajando en el equipo de diseño de experiencias de Practia, y las estructuras liberadoras es un nuevo campo, digo nuevo porque para nosotros fue descubierto, digamos, hace un año y medio aproximadamente, y es un nuevo campo que nos permitió y nos sigue permitiendo abrir muchos espacios de conversación. Entonces, la idea es, bueno, transitar este rato, esta horita, con algunos de los... Dani, Sí, qué lástima que te vas. ¿Cómo andás? bien, ¿qué pasó? Me dijo Julia que había un problema, ¿puede ser? Me parece que estamos en live ya. No, todavía no, ¿eh? Ah, ufa. Sí, Hice sí, toda sí, la... Mati, están en vivo, se escucha. Perdón. Marca que no está No en pasa directo, ¿eh? nada, no pasa Ahora sí. nada. Esto puede suceder, puede fallar, como decía el gran Tuzán. Quédense tranquilos. Vamos haciendo, igual Mati, por favor quédate por ahí en caso de que se nos caiga algo en el medio. Les estaba contando que no sé si he empezado a contarles que es un gran desafío este tipo de actividades. Nosotras en el equipo de diseño hacemos muchísimas dinámicas que tienen que ver con conversaciones y con conexión, y no necesariamente conexión de internet. Y esto de no poder verles las caras en este momento para mí es un desafío enorme. Así que vamos, les pido que me acompañen a transitarlo. Les voy a pasar a compartir ya la presentación. En el mientras tanto, les voy a bajar la cámara y la voy a ir subiendo y bajando a medida que me permita la conexión de internet. Entonces, ¿de qué se tratan? Antes que nada, las estructuras liberadoras, en inglés, Liberating Structures. ¿Para qué las usamos? Les voy a contar un poquitito de qué se tratan. En general, decimos que las estructuras liberadoras las usamos para poder incluir y desencadenar cada voz, ¿no? La voz de cada una de las personas que están en nuestros equipos o en nuestras organizaciones. Y son una excelente herramienta para poder ir
creando este camino que nos permita delinear un futuro o destrabar situaciones complejas en los equipos, en las organizaciones. Son dinámicas que se usan en equipos pequeños o en grupos pequeños, o se pueden usar en grupos multitudinarios. Hay distintas estructuras liberadoras que se han usado hasta con grupos de 400 personas, ¿sí? Y para empezar un poco a esta conversación que estamos teniendo hoy, me gustaría llevarlos un toquecito a dónde estamos parados hoy, ¿no? Creo que ya todos escuchamos sobre el tipo de contexto en el que estamos, sobre el tipo de situaciones que estamos enfrentando, que tienen mucho que ver con lo complejo, con lo incierto, con lo ambiguo. Entonces, lo primero que les voy a pedir, y en esto les pido por favor que me acompañen para poder tener este intercambio con ustedes, es que me acompañen a un par de preguntitas, con un par de preguntitas que les puse en esta dirección, en www.menti.com, y con este código que es el 860117. ¿Sí? Yo lo estoy poniendo también en el chat en este momento. Y les voy a pedir que vean, probablemente van a ver, si no lo usaron hasta ahora, es una re buena herramienta para poder usar en estos contextos remotos. Se lleva muy bien con estas estructuras liberadoras y con otras dinámicas. Así que si no lo han usado hasta el momento, los invito a probarlo, que es súper fácil crear un Menti como el que les voy a mostrar en esta charla. Voy a moverme un segundito. Van a dejar de ver la pantalla, no se preocupen, que ahora vamos a movernos a otra. Y probablemente vean, en el momento en el que puedan entrar a menti.com, esta pantallita, ¿no? Una pregunta que les estoy haciendo para poder conocer quién está del otro lado. Lo que me gustaría es preguntarles lo siguiente. ¿Cómo definirían hoy, digamos, su rol o su llegada a este espacio? El quién anda ahí es, yo soy líder de un equipo, soy miembro de un equipo, no tengo idea de dónde estoy parado, caí porque me llamó la atención, hay alguien que está. Caí porque me llamó la atención este título, entonces soy un paracaidista. ¿Cómo se definirían hoy para poder entender quiénes están por ahí dando vueltas? Les voy a pedir que me ayuden porque es muy importante para mí saber con quién estoy hablando. A ver, yo les cuento mientras un poquito de mí. Hace un tiempito de Buenos Aires, Carolina, yo, bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que me pueda contar qué rol está cumpliendo hoy en su organización, en su equipo? Les estaba contando que mi rol actualmente es de líder de un equipo de personas que trabajan en diseño de experiencia. Somos 5 y muchas veces nos han definido como las soft, las blanditas, ¿no? Entonces estamos siempre moviéndonos en los dos mundos, en el mundo del diseño, de la estructura, de las dinámicas, del acompañar a los equipos en procesos de transformación y en la parte blanda que tiene más que ver con las emociones, con la empatía, con la confianza. A ver, ¿qué tenemos? Paracaidistas, hay un líder de equipo, está Leo por ahí, Caro, Sebastián, PM y PF. Bien, bueno, gracias. Mientras tanto, un poco vamos a pasar a la teoría de qué son las estructuras liberadoras. Gracias por acompañarme en esto. Vamos a seguir usándolo, así que no lo cierren. Las estructuras liberadoras son un conjunto de técnicas, a mí me gusta decir que son dinámicas, que ayudan a grupos, a equipos y a organizaciones a mejorar la colaboración entre las personas, ¿sí?
Son estructuras de interacción, son muy fáciles y se pueden poner en marcha muy rápidamente. Sobre todo, a mí lo que me gusta de las estructuras liberadoras es que promueven la participación activa de todas las personas involucradas y fomentan mucho la confianza en los equipos. No sé si les habrá pasado alguna vez que están en espacios, a mí me gusta decir espacios, en donde los grupos están ahí como, siempre hay uno que habla más, hay otro que por ahí es más callado, hay otro que siempre lleva la contra. Entonces, en ese tipo de situaciones, muchas veces nos encontramos en un loop que no nos permite destrabar para poder accionar. Entonces, las estructuras liberadoras, hoy vamos a hacer 2 o 3 y les voy a dejar información sobre alguna más la que nos permita el tiempo, y les voy a dejar recursos para que también puedan ir leyendo, ¿sí? Es importante que entendamos que para las estructuras liberadoras, así como para el resto de dinámicas de facilitación, necesitamos una persona que esté facilitando, ¿sí? Puede ser un facilitador externo, puede ser un facilitador del equipo, pero siempre tiene que haber una persona que esté atento a cómo va evolucionando esa dinámica. En general, nosotros cuando hablamos de estructuras liberadoras vamos viendo, esto está en inglés, se los voy a ir contando en castellano, situaciones que se dan en los grupos y alternativas que tenemos para poder poner en juego la creatividad, para poder poner en juego la colaboración y sobre todo para fomentar esa interacción en el equipo que necesitamos para poder accionar. Entonces, por un lado, van a ver por aquí las personas que están involucradas, ¿sí? Vamos desde una persona a todos o a muchos. ¿Y quiénes están controlando el contenido? Esto tiene mucho que ver con el contenido. Fíjense que si nosotros cuando pensamos en una persona, ¿sí?, que está involucrada en crear estas acciones o en accionar, en idear, etc., y si lo conectamos con quién controla el contenido, podemos tener distintas dinámicas como una presentación, ¿sí?, o como, mientras nos vamos moviendo más para arriba, van a ver que se va moviendo la cantidad de gente que está involucrada o que necesitamos involucrar para generar acciones. Generalmente nos movemos entre el control del contenido y cuánta gente necesitamos movilizar para generar estas acciones. Fíjense si ustedes se sienten familiarizados con algunas de estas, ¿sí? Con las presentaciones en donde, como en este caso, hay una persona que está hablando y otras escuchando, o como los reportes de estado, ¿sí?, actualizaciones de estado, en donde generalmente hay una persona que está contando cómo avanza ese proyecto o ese experimento, y la gente que escucha pero que no está involucrada en generar acciones en relación a ese proyecto, discusiones que están controladas o que están, sí, managed discussion sería como esos espacios en donde tenemos una agenda y hay alguien que va marcando el ritmo sobre los temas que nosotros vamos tratando, ¿sí? Eso está bien alineado con alguien presentando o alguien controlando el contenido y pocas personas armando acciones. Cuando nos movemos a más personas armando acciones, podemos encontrar espacios en donde se genera la lluvia de ideas o el brainstorming. Sigue habiendo poca gente que controla el contenido, pero empezamos a involucrar a más personas para poder idear. Y en la punta de todo tenemos las discusiones abiertas. A mí las discusiones abiertas me encantan. Hay distintas dinámicas para generar este tipo de discusiones. Lo que me termina como trabando al final tiene que ver justamente con el poder llevar eso a la acción. Generalmente vamos a ver que hay distintas dinámicas que se van encastrando para poder primero destrabar esa discusión, hacer una discusión abierta, poder moderarla y después llevarnos a la acción. Entonces fíjense que si bien tenemos un lindo espacio para que todos puedan crear, lo que nos sigue faltando es el control del contenido. Sigue habiendo pocas personas que controlan el contenido que se da en ese espacio.
¿Dónde se ubican las estructuras liberadoras? Justamente se ubican en el espacio donde todos están involucrados para poder tomar acción y al mismo tiempo todos controlan el contenido. Ya sé, me van a decir, esto, digamos, pinta genial, pero debe ser un verdadero lío llevarlo adelante. Y acá es donde empieza a hacer sentido el nombre, ¿no? Estructuras liberadoras. A mí la primera vez que yo lo escuché, me sonó como, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que alguien pueda liberar algo con una estructura, ¿no? ¿Y por qué se llama estructuras liberadoras? Ahora vamos a ir a esto. Se llama estructuras liberadoras porque tienen determinadas características, las dinámicas, que permiten liberar el potencial o la inteligencia colectiva en un grupo, ¿sí? No es que es cualquier cosa hecha al azar, tiene una estructura, ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos y algunas cosas que las estructuras liberadoras tienen que nos permiten justamente liberar ese potencial y liberar ese talento de los equipos y de los grupos. No solamente de una persona, sino la inteligencia colectiva. Nosotros nos movemos con las estructuras liberadoras desde en estos ejes, ¿no? En donde hablamos del control del contenido como una de las características principales que lo hace diferente. Fíjense que, como nos movimos en el anterior, nosotros podemos tener distintas instancias que tienen que ver con el control del contenido. En las presentaciones tenemos mucho control del contenido. Yo ahora elijo qué les estoy mostrando. En la discusión moderada lo mismo, de qué se está hablando. En la actualización de estatus es similar, estamos ahí en el medio y nos movemos a un espacio de poco control que tiene que ver con el brainstorming y discusión abierta y justamente esto que yo les decía. Necesitamos encontrar una manera de movernos entre los dos espacios para poder generar acciones. Las estructuras liberadoras, esto después está en los recursos, quédense tranquilos, tienen principios, ¿sí? Fíjense que tiene mucho que ver con liberar determinadas aptitudes o determinados valores que hacen a que un equipo pueda desarrollar su potencial, ¿sí? Confianza, libertad, o sería más autonomía y responsabilidad, respeto, compromiso, ¿sí? Esto yo se los dejo después en el material para que lo puedan revisar. ¿Cuál es el propósito de hoy? Hoy nos juntamos para poder compartir estas herramientas que nos ayuden a tener un progreso vital en estos desafíos complejos que nosotros estamos enfrentando. Y a menudo, no sé si les habrá pasado alguna vez, de entender que las herramientas con las que nosotros generalmente nos movíamos en un entorno en donde nos podíamos ver la cara, en donde podíamos leer inclusive el lenguaje corporal del otro, esas cosas, esas herramientas hoy, por lo menos en este contexto, están un poquito más de lado, entonces necesitamos encontrar nuevas, ¿sí? Algunas cosas a tener en cuenta. Las estructuras liberadoras se llevan muy bien con muchos otros marcos que tienen que ver con la agilidad, el pensamiento de diseño, bueno, el Human-Centered Design o el diseño centrado en las personas, el desarrollo organizacional. No está enmarcado, no es un marco concreto que está desasociado de estas cosas, de estos conceptos o de estos otros marcos. Está muy, muy conectado. Probablemente muchas de las cosas que nosotros compartamos hoy ya sean familiares para ustedes. Y lo que es interesantísimo es que está organizado de una manera lógica. En los recursos van a ver que está el acceso a toda la información desarrollada por los creadores de estructuras liberadoras. Y ahora les voy a mostrar un poquito de qué se trata esto de la estructura lógica o cómo poder usarlo y cómo poder crear un hilo conductor entre distintas estructuras liberadoras. Importante, yo les decía esto de su propia estructura. Cada EL o LS es estructura liberadora o Liberation Structure. Cada EL inicia con una invitación potente y atractiva. Es
clave que cuando nosotros usemos estructuras liberadoras entendamos que tenemos que generar esa invitación que sea atractiva para la gente que va a estar utilizándola. También tiene un objetivo muy claro. Cada estructura liberadora se usa para un objetivo claro. Esto no quiere decir que nosotros tengamos resultados que podamos prometer. ¿Por qué? Y esto sí es súper importante. Nosotros tenemos un objetivo que queremos lograr con la estructura, pero el resultado depende del grupo. Y ahí es donde se ve que el contenido está distribuido entre todos los del mismo grupo que están usando las estructuras liberadoras. Yo como facilitadora puedo idear una dinámica que incluya varias estructuras, sé qué quiero lograr en cada uno de los espacios, pero puntualmente, ¿qué va a salir de eso? No tengo ni idea. Y depende de cada equipo, ¿sí? Las estructuras liberadoras también tienen sus microestructuras, o sea, tienen una serie de pasos que necesitamos seguir y sobre todo tienen una serie de preguntas que necesitamos hacernos. Tiene una cantidad de gente que necesitamos empezar a pensar en grupos, ¿sí? Cuando vayamos a facilitar o a diseñar este tipo de encuentros, es muy importante saber la cantidad de gente para poder diseñarlas acorde. Y después vamos a tener espacio y materiales. ¿Sí? Hay algunas que podemos hacer nosotros en nuestro propio escritorio, hay otras que necesitamos tener más espacio para poder mover a la gente. Entonces, en cada una, fíjense que dentro de cada una tiene su propia estructura. ¿Cómo hacemos para empezar a usar las estructuras liberadoras? Lo primero que nosotros vamos a necesitar establecer son los objetivos. ¿Qué estamos buscando de una actividad determinada? Ya puede ser, ahora en remoto las actividades son muchísimo más cortas, ¿sí? Porque en remoto la atención que podemos poner en una actividad es mucho más acotada que en el presencial. Entonces, probablemente nos pase que tengamos objetivos más pequeños o más acotados por cada una de las intervenciones que hagamos. Pero esto es clave para poder armar el hilo conductor, el string, como dicen en la web de estructuras liberadoras, para poder armar ese hilo que me va a ir llevando hasta el objetivo final que nosotros tengamos. Entonces, primero tenemos el objetivo. Esto que ustedes ven acá en pantalla es la grilla. Hoy tenemos 33 estructuras liberadoras, hay 6 más que se están evaluando. Esto está en constante desde revisión hasta creación, ¿sí? Y es una comunidad que cada vez se hace más grande. Entonces, a nivel Latinoamérica hay una comunidad, también están los recursos, a nivel mundial también hay una comunidad que van creando y van probando las estructuras. Esta grilla contiene los objetivos para que ustedes puedan ver y entender, ok, yo hoy lo que necesito es crear el propósito del equipo. Y a la vez también necesito encontrar, revelar esos descubrimientos que podemos tener en el equipo y cuáles son los caminos que necesito empezar a idear. Supónganse que esos son los objetivos. En esta grilla, ustedes marcan o ven los objetivos y lo siguiente, hay otra grilla, o al otro lado de esta misma, en donde empiezan a ver cuáles son las estructuras liberadoras que los pueden ayudar para cumplir esos objetivos, ¿sí? Este está en inglés, creo que tengo uno para compartir que está en castellano, pero si no hay buenas noticias. La comunidad de Latinoamérica está empezando a traducir toda la información que es muchísima la que hay. En la web de origen está todo en inglés, la comunidad de Latinoamérica la está empezando a traducir. Entonces, fíjense que además de todo esto, hay unas tarjetitas. Yo ahora les voy a mostrar un segundito cámara. Ahí está, ahí me ven. Para quienes me conocen de haber estado en la oficina, quizás me han visto transitar con este tipo de tarjetas dando vueltas. Estas tarjetitas también están disponibles entiendo que en la web, y si no también las tengo como recursos para poder bajar. Son tarjetas que es una por estructura liberadora y nos permite poder visualizar mejor ese camino que nosotros, o ese hilo conductor de dinámicas que necesitamos ir creando.
hasta acá es bastante, digamos, teórico. A mí me gustaría contarles, saqué la cámara para que no se me caiga la conexión. Me gustaría contarles de algunas, no vamos a llegar a ver todas, pero después hay mucha información que se puede ir investigando para que ustedes vean cómo pueden seguir avanzando. Una de las estructuras liberadoras que es así como base y clave, y a mí me gusta mucho iniciar con estas en equipos donde en general no se conocen tanto, ¿sí? Pero vamos a ir a ese no se conocen tanto, para poder empezar a disparar estas dinámicas de conversaciones, ¿no? Estas conexiones entre personas. Es una de las primeras, se llama Impromptu Networking, y lo que nos permite es hacer un intercambio muy rápido de expectativas y desafíos, mientras vamos generando nuevos vínculos. Acuérdense que les había comentado que toda estructura liberadora empieza con una invitación potente. Entonces, en esta estructura liberadora, el desafío más grande que tenemos es encontrar esa pregunta que nos permita generar en las personas esas ganas de poder compartir con el resto qué es lo que ellos están sintiendo en ese momento, lo están viviendo. Generalmente, cuando es un equipo que no se conoce, son preguntas que tienen que ver con los desafíos que están enfrentando o con qué esperan obtener en ese lugar. Fíjense que, de nuevo, el contenido sobre qué es lo que se va a hablar en esa conversación, ahora les digo cómo es esa conversación, el facilitador no lo controla. El contenido es 100% de los participantes. Y es muy sencillo. Con 2 preguntas les vamos pidiendo que encuentren a alguien en el espacio. Si es virtual, hay herramientas que nos permiten hacer pequeñas salas, como para que puedan también compartir entre ellos, que encuentren a una persona y que respondan estas 2 preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué esperas obtener en este espacio? Acuérdense que esto se acomoda siempre al objetivo. Y después de 2 minutos, en donde los 2 compartieron, pasan a buscar a otra persona y comparten las respuestas de estas mismas 2 preguntas. Y así, dependiendo del tamaño del equipo, del grupo que estén ustedes acompañando, pueden hacer 3 o 4 vueltas. ¿Cuál es la idea? Que por un lado, la gente empiece a encontrar conexiones donde quizás no las veía. En muchas de las situaciones en donde usamos esto, la primera reacción, por supuesto, es como, no sé, ni 2 minutos es muy poquito tiempo para contar cuál es el desafío. Y la verdad es que no tengo muy en claro y que a medida que nosotros vamos avanzando en esas rondas de conversación con gente que no necesariamente conozco, se nos va aclarando a nosotros mismos un poco más sobre ese desafío y sobre mis expectativas. Entonces, por un lado, me sirve a mí en lo personal para poder ir enfocando o aclarando ese panorama, y por otro lado, también le sirve al grupo para poder encontrar conexiones, ¿no? Yo cuento cuál es mi desafío y quizás una persona que yo no conozco está enfrentando algo similar, o está enfrentando algo complementario, o está enfrentando, no sé, pero empiezo a encontrar esas conexiones. Es un muy buen punto de partida. Hoy no lo vamos a ejercitar, no lo vamos a hacer porque para eso necesitaríamos estar viéndonos todos, ¿sí? Entonces, sencillo, 2 preguntas, 2 minutos, una persona con otra. Cuando terminan esos 2 minutos, hacemos otra ronda, que busquen a otra persona, o armamos otro espacio en el virtual, y siguen compartiendo las mismas respuestas. La otra estructura liberadora que les quería contar, estoy viendo mientras el horario, es el TRIS. Y el TRIS nos habilita a poder encontrar primero comportamientos contraproducentes y después poder pensar en qué tengo que hacer para detenerlos y así generar innovación. ¿Sí? Es muy, muy lindo. A mí me encanta esta estructura liberadora, la uso muchísimas veces. Así como es linda, es intensa. Entonces, yo les voy a pedir que me acompañen en esta de nuevo,
con el Menti y esta sí la vamos a hacer, ¿sí? Entonces, espérenme que voy a compartir un segundito. Si vuelven al Menti, probablemente van a ver esta pregunta, ¿sí? Si alguno no la ve, Julia, te pido si me das una mano con el chat, si hay alguien que avisa que no la puede ver o algo por el estilo. Acuérdense que las estructuras liberadoras todas empiezan con una invitación, ¿sí? Gran parte de las estructuras liberadoras, además de la invitación, empiezan con una referencia a una situación o a un desafío, ¿sí? En este caso, lo que les voy a pedir es que nos contemos cuáles son los desafíos que se nos presentan hoy, ¿sí? Puede ser como líder de un equipo, como miembro de un equipo, como miembro de una organización o de una comunidad. ¿Qué es eso que ustedes están viendo que hoy tienen como desafío principal? Y para esto les voy a dar un minutito, nada más. Voy a poner un segundo de música. Si no tenemos ningún desafío, primero que, wow, yo siento que estoy tapada de desafíos, pero si no les puedo proponer uno yo. Pero me gustaría escucharlos a ustedes. Fíjense que es el mismo número de Menti, deberían estar viendo esta pregunta, porque voy controlando yo el avance de las preguntas. Recrear en las empresas nuevas formas para relacionarnos, el futuro. Cómo demostrar cariño, mantenerme motivada y sin pensamientos negativos. Es un enorme desafío ese. En este contexto que todavía no sabemos cómo va a ser, ¿no? Cuando volvamos. Vencer las barreras tradicionales y pensar ágil. Bien. ¿Alguno más por ahí? Sí, poder seguir siendo eficiente en el trabajo a pesar de que no tengo el espacio adecuado para la concentración. Perfecto. Aprender a trabajar sola en casa. Bien. Vamos a esperar a ver si hay uno más. Son todos, fíjense que son distintos. Cada uno de nosotros tiene distintos focos, ¿no? del desafío. Implementar mucho de lo aprendido para hacer un trabajo desde casa ante este desafío del COVID. Bien. Entonces, hay estoy tratando de ver algún patrón, ¿sí? En ambos casos es aprender, veo en dos que aparece la palabra aprender, en otro que tiene que ver con vencer barreras tradicionales, un poco hablando de lo que teníamos antes, esto de las herramientas que nos venían sirviendo hasta este momento. Cómo demostrar cariño, el futuro. Yo les voy a proponer lo siguiente, ¿sí? Como para el TRIS nosotros necesitamos tener un desafío, a mí me gustaría proponerles trabajar un poquito sobre esto del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo sigue esto? Vamos a suponer que esto de poder implementar nuevas habilidades o implementar lo aprendido o poder registrar esos aprendizajes que se van dando en este tiempo. Teniendo esto en mente, lo voy a poner en el chat, espérenme. A ver. Chat. No sé si es en el Q&A. Mati, ¿tengo que escribir en el chat o en el... No, Dani, no hay. En el QA deberías, porque el chat ellos no lo van a ver. Bien, ahí hago, make an announcement. Entonces, el desafío es, vamos a poner cómo capitalizar el aprendizaje que estamos teniendo en... Ahora van a ver ahí que yo hice un
les debería parecer a todos. Ese es el desafío. Los voy a invitar ahora a transitar esta estructura liberadora. La próxima pregunta que van a ver en el Menti, lo que me va a pasar. Bien. Lo que nosotros necesitamos hacer justamente es esto de poder capitalizar el aprendizaje. Justo en las últimas semanas estuvimos hablando sobre estos temas de aprendizaje en lo personal, en los equipos, en las organizaciones, ¿sí? Cómo vamos encontrando que a veces el aprendizaje, desde mi punto de vista, no tiene solo que ver con la tarea, sino tiene mucho que ver con nosotros mismos y con los vínculos, sobre todo, ¿no? Entonces, capitalizar el aprendizaje siendo nuestro objetivo. La pregunta que ustedes van a ver en el Menti, que necesito que me empiecen a responder, es ¿qué deberíamos hacer para asegurar que logramos el peor resultado de todos para ese desafío? ¿Cómo se traduce? ¿Qué deberíamos hacer para asegurarnos que no aprendimos nada? Que en todo este tiempo de cuarentena en donde estamos llevados a buscar nuevas herramientas, a generar nuevas habilidades, nuevas aptitudes, que la verdad no fue igual, ¿no? O sea, no aprendí nada en estas 4 semanas. ¿Qué deberíamos hacer para asegurarnos que no aprendemos nada en estas 4 semanas? O 5, o 6, no sé cuántos llevamos de cuarentena. Los escucho, o los leo, mejor dicho. ¿Qué deberíamos hacer para asegurarnos que no capitalizamos el aprendizaje? Lo más loco que se les ocurra, lo más extremo que se les ocurra, lo más impensado que se les ocurra, todo eso sirve, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. Tienen un loop esta estructura liberadora. Entonces, ayúdenme a entender qué es lo que deberíamos hacer para asegurar que no aprendimos nada. Bien, no compromiso, pensar que el otro es quien tiene que cambiar y no mirarnos a nosotros mismos. Desestimar, quitar importancia. Bien, ahí vamos. Quiero seguir leyendo esas cosas que tenemos que hacer sí o sí para asegurar que no aprendemos. Estar desconectados. Bien. ¿Algo más que se les ocurra? No buscar aprender. Bien, ok. En la anterior creo que tuvimos 6. Sería genial si podemos tener esos 6. No interrelacionarnos. Ok. Tomar este periodo como vacaciones. Volver a la rutina como lo hacemos post periodo vacacional. Okay, claro, o sea, esto pasó y la verdad que fue lo mismo. Me desconecté de todo, la pasé genial, pero vuelvo a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. No escuchar, mirar a otros como deficientes, poco hábiles y sin ninguna capacidad de contribución. No pensar. Bien. Fíjense, o sea, cómo por ahí me gustaría que si tienen el espacio en el Q&A del live, me puedan contar qué les pasó, ¿no? Con esta pregunta que nos estamos haciendo, que en general me parece que la primera pregunta que nos sale es ¿qué necesitamos hacer para lograr el resultado? Y en este caso yo les estoy preguntando lo contrario, ¿qué necesitamos hacer para asegurarnos que no suceda? No reconocer el aporte de los otros. Muy bien. Fíjense que son todas cosas que nosotros estamos pensando como en general qué deberíamos hacer para que nos vaya muy mal. Les voy a dejar de compartir un segundito y me voy a mover de nuevo a la presentación y vamos a ir al siguiente paso. Este es uno de los pasos. El primer paso que nosotros hicimos fue establecer el desafío o la situación. El segundo paso es esta pregunta de qué deberíamos hacer para asegurar el peor resultado. Y ahora vamos a ir al siguiente paso. Y esta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Hay algo en esa lista que nosotros hicimos, en la lista que nosotros hicimos y que anotamos hoy en el Menti? Generalmente la podemos hacer en una hoja, en un SharePoint o en algo por el estilo.
¿hay algo en esta lista que se parezca a algún comportamiento o práctica actual? Y esto es clave, sea implacable. O sea, ¿hay algo de todo esto que yo estoy haciendo hoy? Y ahí es donde necesitamos ser implacables, porque muchas veces la belleza de esta estructura liberadora es que tiene un truquito, ¿no? Nos lleva a pensar qué es lo que deberíamos hacer para asegurarnos que el resultado sea el peor posible, y en ese deberíamos hacer es como que nos desconectamos de esa responsabilidad de las cosas que nosotros también quizás estamos haciendo. En esa vueltita que da la estructura liberadora, nos vuelve a conectar con nosotros. Entonces, la invitación es que cuando ustedes corran este tipo de esta actividad puntual, es poder hacerlas con estos pasos. Primero, entender cuál es el desafío, poder ponernos en... Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que en otras situaciones han salido. Salen cosas irrisorias, que vos decís, esto no sucede, pero nunca en la vida, en las organizaciones. Y cuando llegamos a este paso, no les puedo explicar las caras de sorpresa que yo he visto cuando se enfrentan con estas listas que nosotros mismos, cada uno de nosotros escribe, ¿no? El poder registrar ese comportamiento que yo también puedo estar teniendo de vez en cuando y que lo que está haciendo es justamente jugarle en contra a lo que yo quiero lograr. Entonces, me permite visualizar esos comportamientos, esas actitudes que no me están dejando lograr el objetivo. En el próximo paso, acá, bueno, nos pide hacer una lista de acciones o actitudes contraproducentes, justamente lo que les acabo de contar. El próximo paso es entender de esa lista, ok, cuáles estoy haciendo yo y que no me estaba dando cuenta, lo estoy viendo ahora, que no me está permitiendo lograr el objetivo, que no nos está permitiendo como equipo lograr el objetivo. Aclaración, no hace falta que las contemos. Esto es un espacio en donde nosotros, esta puntual, puede ser un espacio en donde a esta altura nos quedamos nosotros con esto. Pero ojo, implica compromiso. Y acá es donde viene el próximo paso. El compromiso, las preguntas adicionales tienen más que ver con el equipo, ¿sí? Que activa estos comportamientos y que necesitamos de otros para poder tenerlos. Pero donde quiero ir, rápido, es a este próximo paso, que es cómo vamos a detener estos comportamientos contraproducentes, ¿sí? Que fíjense, de nuevo, salimos del espacio del análisis para ir a la acción. Y acá hay otra estructura liberadora, el 15%, las soluciones del 15% o el 15% solution, es otra estructura liberadora que va muy de la mano con el TRIS. ¿De qué se trata esta estructura liberadora? El 15% solutions, el 15% solutions, perdón, nos lleva a enfocarnos en aquellas acciones en donde nosotros podemos accionar ahora, ¿sí? Con libertad y con responsabilidad. ¿Y cómo se ve? ¿Qué quiere decir esto? Es algo, son esas acciones que nosotros podemos hacer inmediatamente sin necesitar de más libertad, de más recursos, o de la aprobación, autorización o permiso de otra persona, o control de otra persona. Son esas acciones donde nosotros podemos accionar independientemente del resto del equipo y del resto de la organización. Esto no quiere decir que no evaluemos el impacto. Son las acciones que me permiten a mí hoy cambiar algo chiquitito para poder, en este caso que lo estamos usando junto con el TRIS, para poder romper, si quieren, con esos comportamientos contraproducentes. Y fíjense cómo una cosa, digamos, sigue apalancando la otra. El TRIS primero nos lleva a registrar cuál es nuestro propio comportamiento en relación a un desafío. Nos genera compromiso, o sea, nos hace registrarnos a nosotros mismos. Ahora, el 15% solution no me desconecta de mi responsabilidad, mi compromiso para hacer algo distinto. Lo fomenta.
Entonces es algo muy sencillo, generalmente se hace con un espacio de unos 5 minutitos por ahí para poder entender cuáles son esas acciones y nos pide que entendamos bien, perdón, voy a volver un cachito más atrás, que entendamos bien si realmente es una acción que yo puedo hacer sin pedir, digamos, recursos adicionales, sin necesitar autorización de nadie. Nos pide que seamos muy conscientes de esto, ¿sí? Yo había puesto, voy a activar cámara un segundito, voy a dejar de compartir esta presentación y quisiera moverme un segundito al Menti de nuevo, que creo que tenía que ver con el 15%, ¿sí? Entonces, estamos un poquito cortos de tiempo. A mí me gustaría invitarlos, mostrarles sobre todo los recursos, y tenía 2 más que quería contarles, así que me parece que voy a ir bastante más rápido para que puedan ver las siguientes 2 estructuras liberadoras. Acuérdense que son 33, así que creo que necesitaríamos fácil semanitas para contarles. Yo les traje 2 más que les quiero contar, que tiene que ver una con los patrones, ¿sí? El entender cuáles son los patrones o identificar esos patrones de trabajo más productivos, y se relaciona mucho con lo que estábamos hasta recién trabajando sobre el aprendizaje, ¿sí? Hace poquito estábamos en una conversación con un equipo de líderes que tenía justamente que ver con aprendizaje y con gestión del conocimiento, y una de las cosas que estábamos trabajando justamente es empezar a entender cuáles son esos patrones que se dan en mi equipo o en mi organización. ¿Y para qué? Para poder encontrar maneras de generar patrones que sean beneficiosos para poder circular el conocimiento, para poder amplificar ese aprendizaje. ¿Cómo se ve esta estructura liberadora? La estructura liberadora nos presenta 10 tipos de patrones diferentes. En cada uno de los patrones van a tener distintos roles, algunos que están marcados más con azul, otros con más claritos. Cada rol es distinto, en general el azul es el equipo, ¿sí? Entonces fíjense que cada uno de los patrones, algo muy importante, no es que haya algo bueno o algo malo en este patrón, en cada uno de los patrones per se. El patrón necesita acompañar el desarrollo del equipo o el momento en el que el equipo está transitando. Hay algunas veces que tenemos equipos que funcionan como la primera de todas, que es todo referido a vos, o sea que hay una persona en el medio que es el nexo entre todos los miembros del equipo, y no se da esa comunicación entre los miembros del equipo. Todo pasa por una persona. Fíjense que la segunda es, diría que casi lo contrario. Ahí todos están como tomando de las manos, dice. Entonces hay una interconexión entre cada uno de los miembros y se van buscando para, cuando pensamos en conocimiento, para transmitir ese conocimiento y sobre todo para poder tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, esta estructura liberadora lo que a mí me permite es entender cuál es el patrón que se da en la distribución de ese conocimiento, de ese aprendizaje, y a la vez cómo se da en el momento de tomar decisiones. Y puede ser que sean 2 patrones distintos para las 2 situaciones. ¿A qué nos invita? Esto de nuevo va a estar en la información como para que ustedes lo puedan ver y, si quieren, puedan transitar esta estructura liberadora a nivel personal. Yo lo hice, les cuento que lo hice como en 3 niveles. Primero, la corrí yo sola. Segundo, lo hice con equipos. Y tercero, le pedí a un tercero, que no era miembro de ese equipo, de ese grupo, que la hiciera también conmigo, ¿no? Que me contara qué es lo que veía. Entonces, primero tengamos en mente el equipo para el que estamos evaluando este patrón, y seleccionemos 3 tipos de patrones. Uno, ¿cuál es el patrón oficial
qué es lo que yo digo que sucede. El siguiente es, ¿cuál es la experiencia en el terreno? ¿Qué es lo que realmente sucede? Y el tercero es, ¿qué es lo que yo quisiera que pase? Se sorprenderían las veces que encontramos que los tres patrones son distintos entre sí. Lo que yo digo que pasa, lo que realmente pasa y lo que yo quiero que pase. Entonces, acuérdense, patrones para aprendizaje o conocimiento y patrones para decisiones. También me ha sucedido de tener distintos tipos de patrones para esas dos situaciones, conocimiento y decisión. Si ustedes encuentran que no hay coincidencia entre lo que digo que pasa, lo que pasa en serio y lo que quiero que pase, el siguiente plan son justamente acciones para llegar a ese patrón C, que es lo que yo quiero que pase, ¿sí? Ya sea en la transmisión de conocimiento o en la toma de decisiones. Algunas cosas para prestar atención: cada patrón tiene sus propios retos y oportunidades, no hay una solución perfecta, ¿sí? Depende mucho de cada equipo y muchos aspectos del trabajo, de nuestro trabajo pueden requerir más de un patrón. Acá les dejo también cuál es la leyenda, cuáles son las distintas particularidades de la imagen de los patrones. Y me parece, tenemos unos 6 minutitos. A mí me gustaría llegar a contarles cuáles son los recursos. Esta estructura liberadora en particular es muy útil en estos tiempos para mí y requiere como también de un trabajo personal muy fuerte, ¿sí? Se los voy a contar rápido y después en la información, en los recursos y en esta misma información hay una guía sobre cómo poder hacerlas. ¿Para qué usamos el Critical Uncertainties o incertidumbres críticas? Justamente para poder desarrollar estrategias de acción en una gama de futuros que son plausibles, no posibles. O sea, quiere decir que se pueden dar. Y que son totalmente impredecibles. Si ustedes están viviendo lo mismo que estoy viviendo yo, creo que es en el día a día que nos encontramos hoy. No sabemos cómo va a ser el futuro en varios de los ámbitos. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que hacemos en el Critical Uncertainties? Vamos describiendo distintas realidades en cada uno de los cuadrantes. Ahora les voy a contar cómo hacemos para llegar a ese cuadrante. Nos lleva a ponerle palabras, a ponerle nombre a cada cuadrante y, sobre todo, a conectar con nuestro entorno, ¿sí? En el ejemplo lo van a ver claro. Y una vez más, fíjense que lo que me permite es poder entender qué acciones haría yo en caso de encontrarme en el futuro en alguno de estos escenarios. Para mí fue una herramienta, y es una herramienta muy potente para poder bajar las ansiedades sobre los futuros al ponerle palabras. Digamos, no necesariamente todos los futuros van a ser soleados, pero nos permite ponerle las palabras que nosotros mismos usamos para describirlos. Esto se puede hacer a nivel individual, es súper potente, pero también se puede hacer a nivel de equipo, para entender qué es lo que le está pasando al equipo y cómo el equipo puede ponerle palabras a distintos futuros que ellos pueden estar enfrentando. Entonces, pasos. En una hojita empieza como el anterior del TRIS y como muchos otros, un proyecto, una relación importante, un desafío, algo que me enmarque, ¿sí? En algunos casos puede ser el desarrollo profesional, en otros casos puede ser el desarrollo personal, pueden ser un montón de cosas. Puede ser un proyecto cuando hablan de un equipo, ¿sí? Pero sí es importante que lo tengamos siempre en mente. El segundo paso es escribir una lista de todas las incertidumbres que están asociadas con ese desafío, con ese proyecto, con esa relación que yo puse como marco. Absolutamente todas.
Puede ser no tener certeza, o sea, una incertidumbre grande es no saber cómo va a ser la situación económica, no saber si en el proyecto van a necesitar nuevas tecnologías, estoy inventando, ¿sí? Pero todas las incertidumbres que yo tenga. Una vez que terminé de hacer esa lista de incertidumbres, marco cuáles son las 2 incertidumbres críticas que yo creo que son esenciales para evaluar el éxito, para evaluar los escenarios. En el ejemplo que vamos a ver, tenía que ver con desarrollo personal, digamos, y las 2 incertidumbres críticas que se marcaron eran la salud y el bienestar económico. Muchas veces estas incertidumbres que son críticas pueden llegar a ser aquellas sobre las que nosotros tenemos menos control, ¿sí? No se asusten, está bien, está bueno poder hacerlo con esas, sépanlo, ténganlo en claro. Y cuando cuando tenemos esas 2 críticas, los vamos a poner en una matriz. ¿Cómo se ve? Esperen que vuelvo. Así se ve la matriz de Critical Uncertainties. Nada raro, ¿no? Entonces, con esas 2, en el ejemplo que yo les daba, de regular nuestro esfuerzo, el poder encontrar ese equilibrio que creo que estamos todos buscando entre cuánto esfuerzo ponemos en el laburo y en todas las tareas y en poder estar bien, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, las 2 incertidumbres críticas eran salud y bienestar financiero, las ponemos en los cuadrantes y les asignamos un valor, digamos, máximo positivo y máximo negativo. Pueden hacerlo así como está puesto en el ejemplo o pueden hacerlo al revés. Eso es lo mismo. ¿Qué es lo interesante de esto? Una vez que tienen este cuadrante, los siguientes pasos son los siguientes. Primero, ponerle un título o un nombre creativo para cada escenario. Ejemplo, vuelvo un poquito para atrás. En el escenario en donde mi bienestar financiero está al tope, o sea, yo estoy bien económicamente y a la vez mi salud es óptima, yo podría ponerle a este escenario, a este cuadrante, no sé, entendí todo, o estoy en el mejor de los mundos, o estoy en el paraíso, o el nombre del lugar que para mí implica el paraíso, ¿sí? Y así voy haciendo con cada uno. En este otro, donde yo tengo mucha salud, estoy bien, estoy saludable, pero mi bienestar financiero se me fue a pique. Entonces ahí, ¿qué nombre tendría ese escenario? La siguiente acción es poder hacer una breve descripción del escenario. ¿Cómo se ve para nosotros el escenario? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las variables que estarían en juego? Y sobre todo, acá es donde hace la conexión con el contexto, y ya voy cerrando, pues estamos en hora, es ¿qué pasaría alrededor? ¿Cómo se sentiría mi entorno cercano? En mi caso son mis hijas, entonces si yo estoy evaluando estos escenarios, no solamente cómo lo describo, sino qué implicaría cada escenario para ellas. Y una vez que termino de entender eso para cada uno de los cuadrantes, es entender cuáles son las estrategias o las tácticas que yo puedo tener para adaptarme, sobrevivir y pasar de un escenario a otro. Si yo caigo en un escenario que no es tan beneficioso, ¿qué podría hacer para empezar a moverme de ese escenario en el que yo quiero estar o el más soleado? ¿En qué invertiría y pasaría el tiempo? Empezar a pensar en qué personas pueden estar ayudándome, qué les pediría a esas personas. Eso para cada uno de los cuadrantes, ¿sí? Y una cosa interesante es que muchas veces podemos ver que hay estrategias que se dan en múltiples escenarios. Entonces, esas estrategias son las que me van a permitir a mí armar una lista o pensar una lista de acciones sólidas para poder enfrentar alguno de los casos que se pueda dar como plausibles o como posible en el futuro. Esto no es tener la bola de cristal, sino que solamente es poder ponerle nuestras palabras, bajar esa incertidumbre sobre lo que nosotros podemos hacer y lo que hoy nos imaginamos que podríamos llegar a hacer si cayéramos en alguno de esos escenarios, ¿sí? Bien, hablé mucho y muy rápido. Había un bonus track, que es un Spiral Journal, se los voy a dejar, porque estamos ya en hora.
y esto es algo que se puede hacer como para cerrar, para empezar una actividad del Spiral Journal, para empezar una actividad que requiere mucha concentración o cerrar el día. Les voy a dejar recursos. Tienen el primer link, es el link oficial de las estructuras liberadoras. Hay un libro de estructuras liberadoras, pero les recomiendo que vayan directamente a la página oficial. Está en inglés. Lo que les decía antes, la comunidad latinoamericana está empezando a traducir toda la información que tiene que ver con estructuras liberadoras. Y lo último que les dejo por ahí, al costado van a ver una aplicación, ¿sí? La pueden buscar en el Play Store o no sé para iOS cuál es, pero está creo que disponible en los dos sistemas operativos. Y lo último es un grupo de Telegram en donde se comparte muchísima información. Para que se den una idea, estas pasadas 2 semanas, o sea, esta que está corriendo la anterior, se están haciendo encuentros todos los días con un equipo de Ágiles Panamá, en donde se recorre una estructura liberadora de manera remota por día. Es a las 10 de la noche, es un poquito tarde. Pero bueno, se los dejo y ahí en el Telegram está toda la información. Bien, hasta aquí llegamos. Julia, Sol, no sé si hay preguntas. Bien. Me estoy fijando a ver si hay preguntas por ahí. Ahí en publicada, Daniela, tenés algunas. Las estructuras liberadoras hacen parte de las metodologías ágiles, se combinan, o sea, van muy de la mano, van súper bien, no necesariamente forman parte de los rituales de Scrum, no sé si tiene que ver con eso la pregunta, pero van muy, muy, muy de la mano. Bien. Creo que estamos, me parece que esa es la única pregunta que vi. Cualquier cosa, les voy con esta información, dejamos contacto para que nos puedan mandar más consultas. El equipo de diseño de Praxia está trabajando mucho con estas estructuras liberadoras, así que ahí sí, Celina, te mandamos la presentación. Y les agradezco mucho por haber compartido este rato y espero que los haya animado lo suficiente para que en un rato estén entrando a estos recursos y puedan ver todo el mundo de estructuras liberadoras que hay por ahí. Muchísimas gracias y que tengan un lindo resto de miércoles. Hasta luego.